Hoy es miércoles 21 de octubre. Estamos próximos a tener, según datos oficiales, alrededor de 32.000 personas contagiadas con el coronavirus. Sin embargo, la sociedad, el país, está haciéndole frente a la pandemia y está tratando de resolver ese problema de la sobrevivencia con la apertura económica. Nos hemos dado cuenta de que muchos países de Europa están volviendo a las medidas restrictivas bastante duras, están volviendo a diversas formas de confinamiento social debido a una serie de rebrotes que se están dando. En el caso de El Salvador, el nivel de contagios o el ritmo de los contagios, si bien creció en las últimas semanas, parece ser que ha entrado en un proceso de cierta estabilidad. Sin embargo, no hay que confiarnos, ¿no? Siempre hay que tomar todas las medidas necesarias para que esta apertura económica que de alguna forma nos está devolviendo a la normalidad se mantenga como tal. Un saludo a la diáspora salvadoreña dispersa por todo el mundo, Oregón, Washington, México, Estados Unidos en general. Hay muchos saludos que tenemos también del Vaticano, Suecia, Australia, etcétera. Y un saludo muy entrañable también a los salvadoreños que en el territorio nacional estamos tratando de construir una sociedad distinta. Estamos tratando de construir un nuevo El Salvador. Y esperamos que eso de decir un nuevo El Salvador no se quede en una frase común. Esperamos que ese decir que estamos en función de construir otro país no sea una promesa que nos prometemos a nosotros mismos, sabiendo de antemano que nos vamos a engañar. En este caso estamos tratando ciertamente de construir una realidad distinta. Hemos pasado como país por dos guerras bastante cruentas. La guerra civil, que formalmente inicia en el año 81, la guerra de los 12 años, fue una guerra cruenta, una guerra muy dura, sobre todo para los sectores populares. Y luego de la firma de los acuerdos de paz retomamos una guerra que ya venía desde décadas antes, ¿no? Y es la guerra de la corrupción. Entonces, como salvadoreños, después de haber sufrido en carne propia y en bolsillo propio esas dos guerras, creo que nos merecemos al menos construir la ilusión de que vamos en camino a un nuevo país. Ciertamente todos aquellos que de alguna forma son cómplices o que coinciden con el imaginario de quienes se lucraron de las arcas del Estado, estoy hablando particularmente de los últimos dos partidos políticos que hicieron de la corrupción un crimen de lesa humanidad. Entonces todos aquellos que de alguna forma coinciden con ese imaginario colectivo basado en la corrupción, se dan en atacar a todos los que de alguna forma, si ustedes quieren, de forma ingenua, estamos tratando de pensar en que sí es posible construir un país distinto, partiendo obviamente de las condiciones que hemos heredado. Bueno, en ese caso, la realidad salvadoreña es lo que tenemos y en función de eso, para poder saber hacia dónde vamos, hay que analizarla. En estos días, precisamente cuando me dispuse a preparar esta cuestión de analizar la realidad desde la perspectiva de la sociología, es decir, al hacer un análisis de coyuntura, me di cuenta de que era inevitable, o que fue un terrible pecado, no haber hecho mención en los programas anteriores de la lamentable pérdida de uno de los intelectuales más grandes del siglo XX. Estoy hablando de Joaquín Salvador Lavado Tejón. Ese nombre no dice mucho, pero cuando decimos Quino, entonces caemos en la cuenta de que estamos hablando de la pérdida de uno de los intelectuales más entrañables del mundo. Quino, el creador de Mafalda. Quino,
el que fue creado por Mafalda también, tuvo la capacidad, la sabiduría y la creatividad de construir un movimiento social y político bastante fulminante a partir de las tiras cómicas. Es decir, Quino convence a Mafalda, a Miguelito, a Guille y a todos los personajes, los convence de construir un movimiento social y político que se encargó en su momento de abanderar el referente moral de la revolución social. Es decir, Mafalda se convierte, junto con su creador, en el ícono de las izquierdas revolucionarias en la década de los 60 y los 70. 30 de septiembre Quino nos dejó. Desde ese día el planeta es un planeta menos lúcido. Y entonces, revisando de nuevo las entrañables historietas de Mafalda, me di cuenta cómo se funda un movimiento social y cómo se funda sobre todo el análisis de coyuntura sobre la realidad. Resulta que si hablamos de análisis de coyuntura, de lo que estamos hablando es de analizar el presente. Si yo definiera qué es el análisis de coyuntura, diría que es la autocrítica que la realidad se hace a sí misma. Eso es el análisis de coyuntura. Por lo tanto, hacer ese tipo de análisis implica la intención que tenemos de transformar la realidad o al menos incidir en ella. En este análisis de coyuntura nosotros encontramos las dos dinámicas que rigen la historia del planeta, y es la dinámica estructural y la dinámica coyuntural. Esa dinámica estructural y coyuntural fue la que estuvo presente en las historietas de Mafalda, y por eso decía de que tratando de realizar o de explicar cómo se hace el análisis de coyuntura, tuve que volver a remediar el enorme pecado de no haber mencionado la pérdida de Quino. Pues bien, en la realidad se junta la dinámica estructural y la dinámica coyuntural. Cuando hacemos análisis de coyuntura, lo que estamos haciendo es analizar el presente, ¿no? La pandemia del coronavirus juntó la dinámica estructural con la dinámica coyuntural en El Salvador. Porque de repente nos dimos cuenta de que para poder enfrentar esta pandemia teníamos que partir de la base de toda la depredación del sistema de salud pública que existía en el país. Y de repente nos dimos cuenta de que para poder enfrentar esta pandemia teníamos que enfrentar también toda la perversidad de la lógica política de los partidos políticos que forman parte de la Asamblea Legislativa. Entonces, un aspecto o un hecho coyuntural como la pandemia se junta con el aspecto estructural que estaba basado en la pobreza sostenida y la desigualdad social en El Salvador, sobre la base de una casi nula inversión en lo público, junto a una emergencia que demandaba precisamente contar con recursos en términos de infraestructura y en términos financieros también. Pues bien, la pandemia junta esas dos dinámicas. Cuando nosotros hacemos o si pretendemos hacer un análisis de coyuntura en El Salvador para saber hacia dónde vamos, tenemos que abordar varios rubros. En primer lugar, tenemos que hablar de la situación económica. En el caso de la situación económica, vamos a decir que en este momento es una situación de recesión, es una situación de crisis económica, es una situación de desempleo, es una situación muy aguda de crisis profunda de la micro, pequeña y mediana empresa. Una situación de déficit fiscal producto de todos aquellos gastos que una emergencia sanitaria de este tipo ha demandado. Entonces, por un lado tenemos ese tipo de crisis y por el otro los efectos directos de esa crisis en la población. Y acá hay que aclarar que los más afectados o el sector laboral, si le podemos llamar a todo de esa forma, el sector laboral más afectado ha sido el sector de la micro, pequeña y mediana empresa,
junto con el sector que se dedica a las actividades en el área informal, ¿no? Entonces ahí hemos encontrado o estamos encontrándonos en esta coyuntura con salarios deprimidos, con prestaciones económicas que han sido quitadas, con más desempleo, incluso hasta con robos de todas las cotizaciones que hacen los trabajadores o de los descuentos que deberían ser abonados a los préstamos de los trabajadores, etcétera. Entonces, esa situación de precariedad de lo laboral se vio aún más impactada, producto de la crisis sanitaria por un lado y producto de la perversidad política por el otro. Porque nos dimos cuenta de que no solo desde la empresa privada se cometieron abusos con la clase trabajadora, sino también en el sector público, particularmente en algunos municipios cuyos alcaldes se robaron, para decirlo en términos concretos, las cotizaciones o los descuentos que le hacían a los trabajadores. Ese es un rubro. Por el otro lado hay que analizar la situación de los partidos políticos de la llamada derecha e izquierda. En este caso estamos, en esta coyuntura estamos viendo que existe una gran coherencia programática y organizativa entre la que llamábamos tradicionalmente la derecha y la izquierda. De repente, por el lado de la derecha nos damos cuenta de que es la derecha más derecha, ¿no? O sea, es una derecha firme en la defensa de los intereses del capitalismo, los intereses de todas las estrategias neoliberales. Y por el otro lado nos topamos con que, sin que nos diéramos cuenta, teníamos enfrente una izquierda que perdió el rumbo. Una izquierda que no era el ala derecha del sector revolucionario, sino que más bien se convirtió en el ala izquierda de la derecha. Ese no es un simple juego de palabras. Es la forma en cómo Antonio Gramsci definía a los partidos revolucionarios que abandonaban la utopía y caían bajo el influjo de la corrupción o bajo los delirios de grandeza y riqueza propios del capitalismo. Pues bien, en ese intermedio de la situación actual de los partidos políticos, vemos el surgimiento de los nuevos monstruos de la política. O sea, monstruos de la política no en términos de su grandeza, sino que monstruos de la política en términos de o de lo abominable que significa, ¿no? De repente encontramos que los partidos políticos que antes se enfrentaban representando a la derecha y la izquierda, hoy caminan prácticamente de la mano. Entonces, por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos en esta coyuntura una falta de liderazgo. Es notable que hay una falta de liderazgo en los partidos políticos tradicionales. Hay un resquebrajamiento de los partidos que otrora eran los más grandes, y ese resquebrajamiento se observa particularmente en el rompimiento que hay en su relación con los sectores populares. Ya no es posible, al menos en la actual coyuntura, que esos partidos políticos tradicionales se acerquen a los sectores populares y sean bien recibidos como lo eran antes. Y por el otro, vemos por el lado de la que significaba o simbolizaba la izquierda en El Salvador, vemos precisamente que se ha dado una incapacidad o fue incapaz de responder a las demandas populares. Es decir, una serie de acciones que como partido de izquierda se tuvieron que haber impulsado no se hicieron. Y eso en términos de teoría sociológica tiene un nombre y se llama traición a la utopía. Un compañero me decía que no había habido tal traición, sino que el frente tuvo miedo, me decía él, lo que pasa es que tuvo miedo de que le dieran golpe de Estado si impulsaban todas aquellas medidas o reivindicaciones que como izquierda se tenía. Entonces mi respuesta fue esta: bueno, y si al frente le daban golpe de Estado por tratar de impulsar las medidas más beneficiosas para la población, ¿cuál es el problema? ¿Cuál hubiera sido el problema? Era mejor recibir un golpe de Estado intentando beneficiar al pueblo que
plegarse a los intereses del neoliberalismo. Entonces, ciertamente tuvieron miedo, pero no miedo del golpe de Estado, tuvieron miedo de perder los cargos a los cuales habían accedido. Entonces, en este rubro del análisis de coyuntura que tiene que ver con la situación de los partidos, lo que encontramos es que se ha puesto en evidencia la desilusión y el desencanto. Y eso es lo que signa lo que en esta coyuntura se conoce como la ruptura casi definitiva del bipartidismo de facto en El Salvador. Por el otro lado, hay que analizar el grado de control sobre los medios de comunicación. Vemos que la derecha tradicional ligada a la oligarquía tiene el control casi absoluto de todos los medios de comunicación social, siempre lo ha tenido, y en ningún momento los sectores del periodismo han cuestionado, por ejemplo, la falta de objetividad de esos medios de comunicación, los más grandes sobre todo, plegados totalmente a los intereses de la derecha. Es más, en los grandes canales de televisión, el 87% de los invitados en los programas de entrevista son personas con un pensamiento de derecha o al menos con un pensamiento reaccionario, ¿no? Eso es lo que tenemos en términos del análisis del grado de control sobre los medios de comunicación social en esta coyuntura. Por el otro lado, siempre en el rubro de los medios de comunicación, si pensáramos en la existencia de lo que se conoce en la coyuntura como los medios de comunicación alternativos, veríamos que realmente hay muy poco. Y por eso, tratando de cambiar la correlación de fuerzas en este rubro, es que nosotros vemos, independientemente de que estemos de acuerdo o no, forma parte de este proceso de construcción de la correlación de fuerzas, y vemos que si en el factor de los medios de comunicación social el control casi total de ellos los tiene la oligarquía, los tienen los partidos políticos tradicionales, entonces vemos por otro lado que de parte del partido de gobierno, en términos reales, está tratando de construirse desde el gobierno una especie de medios de comunicación alternativos. En todo caso, lo que sí podemos decir es de que forma parte de ese proceso de construcción de la correlación de fuerza. En términos de cuál es la actitud que tiene frente al gobierno los países extranjeros más importantes, como en este caso, los países extranjeros suena algo así como una frase de diputado, ¿no? Digamos que cuál es la posición que tiene los Estados Unidos frente al gobierno de El Salvador, diríamos que eso ciertamente es un factor importante, producto de todo lo que es la ayuda económica, que bajo la forma de programas, ya sea programas reciclados o no, se impulsan en todo el continente. Si bien es cierto, esa parte es importante, y si bien es cierto, de alguna forma nos interesa como salvadoreños el tipo de relación que se tenga con el gobierno de los Estados Unidos por los millones de salvadoreños que viven allá, el factor o la variable más importante en ese rubro del análisis de coyuntura es el monto de la remesa. Y en el caso de El Salvador diríamos que ese monto de las remesas está aumentando y que eso de alguna forma beneficia la correlación de fuerzas de parte del gobierno, ¿no? En cuanto a la posición o la actitud de lo que se llaman las capas medias, vemos un apoyo que podríamos llamar como un apoyo significativo, y por el lado de los que asimismo se definen como los intelectuales o los tanques de pensamiento. En El Salvador lo que se está observando es todo un vuelco ideológico hacia la derecha o a la extrema derecha, con frases secuestradas de las reivindicaciones propias de la izquierda, ¿no? Entonces, en esta coyuntura lo que vemos es un apoyo de los sectores populares que es casi mayoritario, ¿no? Que es un apoyo abrumador. Vemos por el otro lado que hay una ausencia de conducción estratégica y de liderazgo de parte de la oposición política en El Salvador, y por eso vemos que
ese liderazgo es sustituido por la autoridad burocrática que pueden ejercer, por ejemplo, los alcaldes. Ahora, ¿cómo se presenta entonces la coyuntura actual en El Salvador? Se presenta como una cohesión en torno a un proyecto que, si bien es cierto, no todos tienen claro. Lo que sí está claro es que la gente tiene ganas de ilusionarse con que puede construir un país distinto. Lo que sí es claro es que ilusiona un proyecto de nación que nosotros consideremos como propio, que nosotros consideremos como auténtico, que consideremos que dignifica nuestra condición de ser salvadoreños. Entonces, eso es lo que vemos por un lado, ¿no? Un proyecto de nación que al menos en el imaginario luce muy bonito, o que en el imaginario motiva a seguir construyendo, y que esa, fíjense bien, esa ilusión que el pueblo tiene es lo único que todavía le da vida a un sistema político caduco como el que tenemos. Un sistema político basado en partidos que han hecho de El Salvador el paraíso de la corrupción. Entonces, lo único que mantiene vivo todavía a ese sistema político caduco, agonizante, es la ilusión del pueblo. Por eso los pensamientos más reaccionarios de este país exigen que no se toque ninguno de los artículos pétreos de la Constitución. Ahí queda en evidencia exactamente su carácter de reaccionario, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta coyuntura es que, por un lado, la oposición política no significa ninguna alternativa, no tiene liderazgo, no tiene carisma con la gente, no tiene un proyecto alternativo que ofrecer, y se está colgando de consignas que ya realmente nos han llevado al hartazgo, ¿no? Han llevado al hartazgo a la población, consignas sacadas de los cabellos, y que al final son consignas de ataque que terminan rebotándoles a ellos mismos. Entonces, eso le ha dado un amplio margen de maniobra al gobierno, porque la oposición política se destruye a sí misma, porque hay una ilusión al menos de construir algo diferente en El Salvador, porque comprendemos que el análisis de coyuntura es la autocrítica que la realidad se hace a sí misma, y en esa autocrítica el principal reconocimiento es que podemos y debemos y nos merecemos construir un país distinto. Y de repente nos damos cuenta también que las ganas de vivir en mejores condiciones que tiene la población son ganas que solo se encuentran en ese sentimiento de justicia social que tenía Mafalda, ¿sí? La que fue creada por Quino y la que creó a Quino también. Entonces, ¿cómo caracterizaríamos la coyuntura actual? Al menos en este momento estamos en un momento de acumulación de fuerzas prerevolucionarias. Y digo prerevolucionarias en el sentido de que estamos en un momento de acumulación de fuerzas que nos van a permitir impulsar determinadas transformaciones o transformaciones significativas en El Salvador. En febrero del próximo año, esta coyuntura se va a traducir, o se podría traducir, en un gane de la guerra de posiciones que se ha venido gestando y se ha venido desarrollando en los últimos meses, ¿no? Lo que se avecina para Nuevas Ideas y para el presidente Bukele es una gran tempestad. Y es una gran tempestad porque al ganar la guerra de posiciones, o al ganar los otros órganos del Estado, la responsabilidad de transformar la realidad, de transformar el país, va a ser mucho mayor. Y esa responsabilidad, si no es honrada con el pueblo, va a generar otro tipo de tempestad. Entonces, esta coyuntura, el análisis de coyuntura nos dice que el tiempo y el viento está a favor de Nayib Bukele, al menos
en esta coyuntura.